el maestro salió de Samaria y se fue a Galilea. Jesús mismo había declarado que ningún profeta se le honra en su propia patria. Cuando llegaron los galileos, lo recibieron bien porque habían visto lo que había realizado en Jerusalén, pues también ellos habían estado en esa fiesta. Regresó entonces a Caná de Galilea, donde había convertido el agua en vino. Había un funcionario real que tenía un enfermo en Cafarnaún. Al escuchar que Jesús había regresado de Judea a Galilea, fue a verlo y le rogó que fuera a curar a su hijo que estaba muy enfermo. Jesús le dijo: si no ven ustedes señales, no creen. Pero el funcionario insistió: Señor, ven antes que la persona se muera. Jesucristo le contestó: vete, que tu hijo está sano. Aquella persona le creyó en la palabra de Jesús y se puso en camino. Evangelio según San Juan, capítulo 4, versos 43 al 54. La fe es seguridad de lo que se ve, de lo que se experimenta. Notas amables a la palabra de Dios. Lunes 28 de marzo, año 2022. Nos corresponde hoy hablar de ese tema tan importante como es el tema de la fe. Y la primera recomendación es definir. Cuando las personas se acostumbran a definir, salen ganando y se vuelven más inteligentes, realizan mejor las cosas, saben lo que deben hacer, porque tienen la seguridad de lo que están haciendo por la definición. La fe, ¿qué es la fe? Una vez que uno define la fe, entonces las cosas cambian porque ya la persona comienza a vivir una fe que es culta, educada y ordenada. ¿Qué es la fe? Según la Biblia, según el Catecismo de la Iglesia Católica, según la experiencia de la misma Iglesia, es un don, es una gracia de Dios, es una luz divina por la cual tenemos la capacidad de reconocer a Dios, de ver su mano en cuanto nos suceden las cosas. Por tanto, la fe no es un conocimiento teórico, sino que la fe es una luz para entender las cosas y los asuntos de Dios. Luego, la fe ya tiene un camino. La fe tiene el camino de entenderse con los asuntos de Dios. Entonces ya la cosa cambió. Ya ayuda la fe a la inteligencia, claro. Ayuda la fe a la razón, claro que también. El Papa San Juan Pablo II escribía una obra célebre entre la fe y la razón, y así se llama la obra, la fe y la razón, Fides et Ratio. Entonces, para entender la fe, como nos la propone el capítulo 4 del Evangelio según San Juan, entender por qué Jesús de Nazaret le contesta como dos cosas a una persona y le dice: si no ve señales, entonces no puede creer. La persona le dice: por favor, la persona está muriendo, deprisa. Y le dice: vete, que tu hijo está sano. Como quien dice: si tiene fe, vaya, investíguelo a ver qué pasó. La persona se fue y precisamente sí. La fe es un don de Dios, es una gracia de Dios. La fe tiene unas connotaciones que es importante delinear esas connotaciones. La primera es que la fe debe ser una fe sencilla. La fe entonces no admite personas orgullosas. La fe debe ser vital. Es decir, que la fe va con la vida de cada persona. No pueden haber vidas contrarias a la fe. Por ejemplo, una persona orgullosa desdice de su fe. Una persona chismosa desdice de su fe. Una persona mentirosa desdice de su fe. Una persona conflictiva, problemática, deja mucho que desear de la fe.
Ya tenemos una relación de la fe. La fe es un encuentro con Dios. La fe debe ser sencilla. La fe debe ser vital. Debe ir en comunión con la vida de cada persona. La fe debe ser experiencial. Es decir, la persona debe tratar al máximo de experimentar ya con su fe y lo hace a través de la oración, lo hace a través de la lectura de la palabra de Dios, la lectura orante del Santo Evangelio. La fe merece experiencia. La Eucaristía es una experiencia muy buena de la fe, porque en la Eucaristía se mezcla toda una cantidad de elementos impresionantes que tienen que ver directamente con la fe. Los sacramentos tienen que ver con la fe. Entonces la fe es también de experiencia. La fe también es objetiva. Y objetiva quiere decir que la palabra de Dios tiene una realidad donde cimentarse. Los dogmas en la iglesia tienen el camino de la fe, los iluminan, los hacen más seguros. Es objetiva. Como que la fe le dice a la persona, deberás creer en esto, que crees en Dios Padre, crees en su Hijo, crees en el Espíritu Santo, crees en esto. Es objetiva. La fe también es un compromiso. Es decir, compromete la vida de la persona, la compromete con un trabajo social, con una vida en comunidad, con una iglesia, con toda una realidad. Esas son como las líneas de las connotaciones de la fe. Hay que ver la fe como una virtud que se mueve en la humildad y la confianza y la perseverancia. De pronto uno pudiera coger esos tres elementos. La fe se mueve en la humildad, en la confianza, en la perseverancia. Dios permite que muchas personas se beneficien de su bondad y de su misericordia. Por eso la fe como que tiene que ver con la confianza y la perseverancia. Es decir, no confías en lo que te estoy diciendo. Vete que tu hijo está sano, le dice el maestro de Nazaret a esta persona que está solicitando como una ayuda para un hijo que tiene muy enfermo en Cafarnaúm. Y así se van moviendo los asuntos de la fe. La pregunta importante podría ser, ¿tú eres una persona de fe? ¿Crees que puede hacerlo? ¿Crees que Dios puede hacer tantas cosas por ti? ¿Crees que Dios te puede sanar? Es decir, dichosa aquella persona que crea sin haber visto. Allá es como el culmen de la fe. Una expresión máxima de lo que es la fe es esa frase bíblica, dichosa aquella persona que crea sin haber visto, sin necesidad de tanta recomendación. A veces uno escucha personas diciéndole, recomiéndame a alguien porque tengo un familiar que está muy enfermo, bastante grave, pero dígame un sacerdote de esos bien buenos que tenga el don de sanación para llevarlo allá al hospital. Sí, y de pronto la Biblia le dice a esa persona, dichoso el que crea sin haber visto, no seas incrédulo, sino creyente. Sin la fe es imposible entonces agradarle a Dios. Con la fe se le agrada a Dios. Tenemos un manual muy bueno y ese manual excelente de la fe se llama el Catecismo de la Iglesia Católica. Han habido catecismos a lo largo de la historia de la iglesia, claro, sí, han habido varios catecismos, todos han sido muy buenos. Hay un catecismo cumbre, que es el último que está en vigencia en la iglesia católica y fue propuesto por el Papa San Juan Pablo II. Y cuando San Juan Pablo II presentó ese catecismo a la comunidad católica internacional, dijo el Papa que ese es el depósito de la fe. Presenta la obra maestra para poderla leer, entender y vivir las virtudes de la fe. Y esa obra maestra, dijo San Juan Pablo II, esa se llama el Catecismo de la Iglesia Católica. La fe es siempre la misma y es fuente de luces nuevas, decía el Papa el día que presentó el Catecismo. Entonces el Catecismo de la Iglesia Católica centra la fe, educa la fe, orienta la fe
Incluso puede que la persona puede salir de dudas leyendo el catecismo. Nuestra profesión de fe, por ejemplo, comienza diciendo Dios, porque Dios es el primero y el último. Creo en Dios, Padre, creador del cielo y de la tierra. Y así quedó en el catecismo y así quedó en el credo niceno-constantinopolitano del siglo III en la historia de la Iglesia. Nuestra primera profesión de fe es Dios y tenemos un credo, y en el credo una persona católica debe saber que no debe creer sino exclusivamente allí, en las verdades que dice el credo y las propone así. El Papa Francisco recomienda que hay que estar atentos a la fe y luchar contra lo que le puede dañar la fe a una persona. ¿Se puede dañar? Claro. ¿Se puede perder? Sí, señor, se puede perder la fe si no la cultiva y si no la defiende. El Papa Francisco recomienda estar atentos a los asuntos de la fe. Por ejemplo, la idolatría ataca la fe porque es una actitud del corazón, va en contra de la fe. Cuando se prefiere una cosa más cómoda, entonces se olvida a Dios. Es más fácil buscar un ídolo, dice el Papa, es decir, buscar a alguien que le arregle el problema. Y los ídolos que han dañado la fe es, dice el Papa, el ídolo del dinero, el ídolo del éxito, el ídolo de la autorrealización, el ídolo del placer. Bien interesante. Hemos aprendido hoy la fe es seguridad de lo que no se ve, y así lo explica la carta a los Hebreos. Es seguridad de lo que no se ve. La fe es una gracia y la fe es un don de Dios. Y hay que verla así, desde ese punto de vista. Hay que ver la fe como una gracia y como un don de Dios para ver lo que significa verdaderamente la fe. Salud, paz y bendición. Bendición en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Padre Jairo Yate Ramírez, Arquidiócesis de Ibagué,